Somos el equipo de Panorama Político y le damos la cordial bienvenida al programa de esta noche, un programa pues cargado de información. Y para empezar, quisiera que habláramos respecto al informe que presentó la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre esta tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ya se han cumplido 10 días de esta tragedia y pues ya hay versiones iniciales de qué fue lo que sucedió. Oíamos en una entrevista al presidente de la República confirmar que de hecho las niñas habían sido encerradas bajo llave pues para controlarlas básicamente, ¿no? Sí, bueno, principalmente hay muchas hipótesis, realmente todavía surgen muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Primero, se culpa mucho a ciertas personas, el manejo de la crisis, en fin, lo que sí se sabe es que sí se tenía buscar sus intereses de por medio y también tratar de eximir la culpa al Ejecutivo, que al final estaban bajo cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Entonces vemos cómo se ha ido poco a poco con los días, ya la tragedia no lo están tomando como tal, sino que están prácticamente utilizando la tragedia para otros fines. Y el problema es que ahora con el informe de la PDH, muchos diputados quieren culpar o tratan de culpar a la PDH sobre esto. Cierto que creo que aquí hay responsabilidad de muchas instituciones, pero no se puede ir contra una sola, porque tampoco estaban bajo cargo de la PDH, por ejemplo, ¿verdad? Estaban bajo cargo directo de la Presidencia. Incluso la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, ya con el procurador de vuelta, quien se encontraba fuera del país en medio de esta tragedia, él pues salía a dar el informe inicial de cómo había actuado la Procuraduría de los Derechos Humanos el día de la tragedia y mencionaba que los mismos delegados de la PDH habían sido intimidados por los monitores del hogar el día que ocurrió el incendio, por la misma seguridad del exsecretario de Bienestar Social y la PDH se retira. Sin embargo, en esta conferencia de prensa el mismo procurador señala que ha sido atacada la institución, pero más que la institución, la figura del procurador, utilizándose, como decía Dulce, esto para atacar al procurador. Él mismo mencionaba que quién sabía si esto era porque el PDH se había sumado a apoyar la reforma constitucional impulsada por el Ministerio Público e incluso y apoyada por la CICIG. Entonces, ¿cómo esto se ha prestado justo para que salga incluso lo peor de los mismos diputados? Aprovecharse también del momento. Sí, e incluso me llama la atención cómo también el mismo presidente se aflora esta, no sé, esta riña o este descontento de la presidencia en contra del trabajo del Ministerio Público de la CICIG al pedir que intervenga el FBI, que no sea el mismo Ministerio Público el que investigue este caso y que tiene la capacidad de hacerlo, a mi juicio. Yo creo que terminamos la semana con las mismas preguntas con las que terminamos la semana pasada toda esta tragedia, ¿verdad? Yo sugería al final del programa pasado que quién era el desgraciado que tomó la decisión de mantener a las niñas bajo llave cuando ya había un fuego ahí adentro, y esa pregunta aún no se ha respondido. Sí, está detenido el secretario de Bienestar Social, el exsecretario el señor Rodas, igual que Anaí Keller, a quien el presidente, por cierto, defendió en un principio, pero seguimos sin aterrizar y creo que ya hay una necesidad más ingente de conocer quiénes fueron esos responsables materiales de la muerte de estas 40 chicas. Yo entiendo que los tiempos de investigación del Ministerio Público son distintos a los tiempos de la opinión pública o de la expectativa de los guatemaltecos, pero creo que sí es urgente que ya haya un avance en lo público de la investigación de manera oficial para que se dejen de estar elucubrando hipótesis aventuradas o posiciones un poco desafortunadas como las que hemos visto de la bancada FCN, que hay una lista de 30 y tantos oradores que encabezó Patricia Sandoval,
y encabezó el diputado Estuardo Galdames. La señora Sandoval, creo que en mi primera impresión es que dio un muy mal mensaje por la forma como manejó sus primeras llegadas al Hogar Virgen de la Asunción después del desastre, y que abonan a esta impresión de que FCN está en pie de guerra contra cualquier cosa que no sea FCN, y que pareciera más un procurador de impunidad. Yo creo que esto es importante destacarlo, pero también esta inacción de parte de la Secretaría de Bienestar Social, esperar a que sea la Corte de Constitucionalidad la que le diga qué es lo que tiene que hacer, que monte una mesa de información para los familiares de las víctimas, que llegue y que le diga a esas personas qué es lo que está sucediendo. Hay niños desaparecidos, aún no sabemos el destino de esos niños que se han fugado de otros hogares a donde los han llevado. O sea, hay muchas cosas por resolver, y en esos espacios vemos cabalmente, como mencionaban ustedes tres, esos diputados que han estado buscando protagonismo y cabalmente intentar desviar la información hacia otro lado, hacia otro punto, como es el caso de la bancada oficial. Yo siento que primero no había una autoridad, porque inmediatamente a los días que ocurre esto se destituye a la línea de mando de la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, creo que esta tenía que haber sido una orden ejecutiva del mismo presidente de, como en su momento lo dijo el procurador, formar una comisión que atendiera esta crisis. Sin embargo, aquí falló primero el liderazgo del presidente para enfrentar esta situación, y que no pasó, y que 9 días, 8 días después, gente todavía buscaba información sobre las niñas desaparecidas. Y siguen buscando. Y siguen sin tener una respuesta. Y el presidente siempre ha salido tarde en todos los momentos, nunca ha tenido esta acción de respuesta ante una tragedia tan grande, que lo que esperaban los guatemaltecos creo que era diera la cara y no se escondiera, o que días después saliera diciendo únicamente que era culpa de todos. Porque al final tampoco, ¿verdad? A ver, y el mensaje yo del sí FBI... coincido en que hay culpa de muchos sectores en esta tragedia, pero el problema... no salís diciendo de que es culpa de los demás cuando tenés que afrontar la tragedia que está en ese momento. En realidad el presidente no dijo que es culpa de los demás, dijo el término es todos. Eso incluye a la gente en presidencia y a un resto de organismos más. El punto es, creo que... al final de cuentas sí erró el presidente en cómo comunicar las cosas, pero tampoco hay que hacerse el desentendido. O sea, salvo la Procuraduría de Derechos Humanos, que fue la que presentó denuncias a lo largo de todo de 2013 para acá, el resto de actores que tienen que ver con la protección de la niñez no hicieron nada. No, y ahí también hay también que destacar mucho al Ministerio Público. Hubo una jueza que se le pidieron medidas y no actuó con celeridad. Y medidas que se dictaron y que tampoco la Secretaría de Bienestar Social actuó con la acción debida. Sí, finalmente, acá es una cadena, insisto, cadena de omisiones, cadena de irresponsabilidades por la que muchos deberán responder, cosa incluido el Ministerio Público. Cosa que el Ministerio Público, entre más rápido comience a aclararlo, creo que vamos a perder menos tiempo en estos debates insulsos como el que estamos viendo en el Congreso. Sin embargo, todavía estamos viendo cómo se gestiona el apoyo de un organismo como el FBI para que investigue este caso. Yo creo que ya el Ministerio Público tiene la capacidad para hacerlo y no es necesario, y solo evidencia una pugna o una riña de no estar o estar con descontento con el trabajo de la CICIG. En sí, de decir que no confían en la investigación que pudiera realizar el Ministerio Público, y es el mensaje que maneja el presidente Jimmy Morales y también los diputados que quieren obligar a que el Ministerio Público acceda a esta ayuda internacional. Que es un poco empujado por la paranoia de que si esto lo toma el Ministerio Público o la CICIG, puede caer el presidente, porque sí hay gente en el Congreso que está pensando eso. Claro. Que si agarraron al secretario de Bienestar Social y suma la desafortunada declaración de Jimmy Morales en CNN con Fernando del Rincón, donde dice, sí, hubo una persona que los mantuvo bajo llave, eso confirmaría que el presidente estaba al tanto y que habrá dado la orden. Eso alguien en presidencia está tratando de influenciarlos para decir, mire, presidente, el plan es utilizar esto para echarlos. Que tampoco es una posibilidad absolutamente descartable. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve con el segundo bloque de Panorama Político.